Bueno amigos, un gusto saludarlos. Tomo la posta, en este caso de Clever Pino Sabat, y vamos a esta hora de la mañana a desarrollar una entrevista y efectivamente nos acompaña la señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Y hay un tema bastante importante y un tema bastante interesante. Estamos revisando. Creo que la historia se repite. Estamos quizás condenados a repetir la historia cuando cometemos los mismos errores. Hace 27 años no dejaron que la vicepresidenta, en este caso, Arteaga, ¿no? Rosalía Arteaga, asuma la presidencia. Y hoy nuevamente vuelve a repetirse ese escenario. 27 años, amigos, tuvieron que pasar para que el escenario quizás se vuelva a repetir. Vamos a estar desarrollando a lo largo de esta entrevista con la señora vicepresidenta Verónica Abad estos temas, estos y otros temas que va a estar en análisis. Y es que primeramente, señora vicepresidenta, quiero empezar con la designación de usted a través del decreto ejecutivo número 61, que le designó funciones y le enviaron a Tel Aviv, ¿no? El 24 de noviembre se le designó una función que era precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y también Palestina. Y el 10 de diciembre ya tenía que estar allá. ¿Cómo se desarrolló esta designación que le asignó, de hecho, el presidente de la República, Daniel Noboa? ¿Se pudo o no se pudo precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina? Empecemos por ahí. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Segundito. Muy buenos días, pueblo cuencano, Radio Noticia Cuenca. Muchas gracias por su espacio y su invitación. Siempre contenta de estar en casa, de respirar, de abrazar a mi gente cuencana. Cuenca es otra cosa. No hay nada más hermoso que Cuenca en el mundo entero, así que me siento muy contenta de poder estar y compartir con ustedes esto. Y referente a la pregunta, Segundito, para entrar en tema ya fuerte, el decreto que usted acaba de mencionar, obviamente un decreto inconstitucional de la República, ha mencionado de que pueda estar una segunda mandante fuera de su país en funciones claramente establecidas, una función que también dentro del mismo la misma Constitución señala que el espíritu de el dar una función o delegar una función a una vicepresidenta de acuerdo a lo que quiere el presidente, no encierra pues en lo que le da la gana al presidente, encierra en el claro contexto de lo que cumpliera el presidente. Es decir, porque si vamos a eso, como él mismo lo dijo en una radio, me podía haber enviado a la Antártida, ¿no es cierto?, allá a vigilar a los pingüinos, como también lo mencionó otro jefe de su gabinete, es decir, en son de una decisión dictatorial con el simple hecho de que desde ese instante no suceda lo que tiene que suceder bajo el orden constitucional, que es tomar la presidencia de la República en el momento que él tenga que retirarse a hacer campaña como electoral. Dice la norma, como dice la ley, la Carta Magna. Exactamente, es una orden. Es lo que tiene que acontecer, no es un capricho de Verónica Abad, no es lo que yo quiero, no. Yo he querido ser vicepresidenta, lancé mis propuestas, trabajé para ello, el pueblo ecuatoriano eligió en urnas colocándome en ese lugar, estoy cumpliendo mi papel de vicepresidenta, lo he hecho a pesar de esa inconstitucionalidad, decidir Israel para hacer las cosas en paz, lo mejor que podía hacerlo, y así lo estaba estableciendo, hasta que empezaron todos los atropellos que ustedes ya conocen, pueblo ecuatoriano. No es declararse vicepresidente en rebeldía, decir no quiero, o no es lo que el presidente le asigne, porque usted dice que hay que respetar, y yo estoy de acuerdo con esto, y el artículo 149 de esta Constitución de la República dice que ejercerá la vicepresidenta de la República y cumplirá las mismas funciones, y mire lo que dice. La vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplace al presidente de la República, ejercerá las funciones que éste le asigne. Entonces, no estamos cayendo en un tema de que yo no quiero, cuando el presidente dice, y la norma constitucional señala claramente que usted como vicepresidenta debe de ejercer las funciones que éste le asigne.
Bueno, a eso es lo que voy yo. No soy constitucionalista, segundito, ¿no? Yo tampoco, pero sí puedo leer claro, un poquito. Sin embargo, es correcto lo que usted dice, pero así también dentro de la misma Constitución habla del tema de qué funciones, en qué ámbito de las funciones está hablando que un presidente pueda delegar a una vicepresidente ese tipo de funciones. Porque si no así, pues que me delegue, podría delegarme a barrer las calles, podría delegarme a cualquier otra cosa. Estamos hablando en torno a las funciones de un gobierno, ¿sí? Y las funciones de un gobierno no es pues cualquier cosa. Funciones como dentro del plan de gobierno. Pero imagínense, como ir a sembrar la paz entre Israel y Palestina, el escalamiento, que es una locura. Lo acontecido, Ecuador, primeramente empecemos, ¿es un problema de Ecuador? No es un problema de Ecuador. ¿Podemos nosotros como ecuatorianos hacer algo para evitar el escalamiento? No se ha podido hacer. Dijo que y éramos no se parte de la hacer. ONU, algo así, dijo el presidente de la República, que al ser miembro de este organismo muy importante, el Ecuador debía de poner lo suyo. Mire, y aún así, el Ecuador votó en contra de Israel en el momento que se tenía que ver el tema de la creación del Estado palestino. O sea, se dicen y se desdicen ellos mismos. Eso no es parte de mí, no estaba de hecho a cargo de hoy el actual ministro de Gobierno, ¿sí? Por el cual ellos hacían su política exterior, lo cual el Ecuador no tiene posibilidad de tener la suficiente influencia de un escalamiento de la guerra, que hoy ya vemos claramente el escalamiento de la guerra que ha tenido, pues, ¿no? Entonces, ¿le mandó a hacer algo que no podía hacer Verónica Abad, o qué es lo que quiso el presidente de la República, mandarla hasta este lugar donde, de hecho, muchos sectores reaccionaron la forma en cómo trata de deslindarse de la vicepresidenta de la República? Pero por supuesto, eso es el inicio, mandarme a un país en conflicto, en donde varias veces tuve que correr con mis hijos a búnkers por los misiles. Recordemos que en mes de abril hubo, en lo que ha pasado en la historia de Israel, un ataque de más de 200 misiles a Israel desde Irán, en donde tuvimos que correr a refugiarnos, porque yo no tuve y no tengo y no he tenido seguridad de parte del Estado ecuatoriano, ni tampoco del israelí, para decir que hemos estado en un tema de seguridad. ¿Qué es lo que pudo hacer Verónica Abad justamente en esta designación a través de decreto ejecutivo número 61, cuando le dijeron precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina? ¿Qué es lo que exactamente pudo hacer Verónica Abad, vicepresidenta de la República, dándole otras funciones que no le competen directamente allá? ¿Qué es lo que avanzó a hacer? Bueno, tuvimos que sentarnos a conversar con el presidente de la República, con autoridades, con ministros, para entender la conflictividad, para saber en qué nosotros como Ecuador podríamos extender a hacer, mirar ese puente de diálogo, asistir a muchas de las reuniones, conferencias que cada día se hacía, tanto en el Congreso israelita, parte de, recordemos que el lugar, digamos, la forma legal en la que pude estar en el país fue como embajadora, ¿no es cierto? Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. Ese titulazo. Imagínense, de lo cual no existe nada, porque todo lo que hice fui bloqueada por la canciller, y que eso será otro cuento, que tengamos que abrir un libro con documentación clara de lo que bloquearon constantemente las acciones de la vicepresidenta desde la embajada para dar oportunidades a los ecuatorianos. Esa será otra historia en la que tiene que ser cuestionada por una canciller que evitó que esas oportunidades llegaran al pueblo ecuatoriano. Eso será en su momento dado. Ahorita estamos en otra etapa, y pues justamente es lo que nosotros en un ejercicio constante de querer estar en acción y en actividad, pudimos al menos llegar a dialogar dentro de las instancias legales y jurídicas. Que de paso se ha dicho, segundito, muchos periodistas en el Ecuador cuestionaron de que yo esté sentada con el presidente de Israel, que yo esté sentada conversando con políticos, si eso se supone que es la parte que me mandaron a hacer. Bueno, aquí se cuestiona también de todo, y hay que ver de qué lado se cuestiona también, qué tipo sí. de prensa y qué tipo de periodistas, porque a usted ha recibido una arremetida bastante fuerte de medios de comunicación y también periodistas que han fustigado duramente el accionar, el comportamiento que tiene la vicepresidenta con el presidente, cayéndose y quizás pasando esta línea periodística a querer ser
parte o quedar bien con el primer mandatario, cosa que he cuestionado también duramente en esa materia. Pero usted cuando estaba justamente en Tel Aviv hablaba de unas fuentes de trabajo. ¿Qué pasó con esas fuentes de trabajo? Bueno, la verdad y la documentación lo dice, a eso me refiero. El 27 de diciembre llega a la embajada o objetivos conocidos como los KPIs para darnos los objetivos que debemos cumplir para todo un año, ¿no? Dentro de esos, para que el pueblo ecuatoriano pueda entender la violencia que desde un inicio ejecutaron a través de la Cancillería hacia la embajada, donde estaba yo, porque el problema era yo, ¿sí? Dentro de eso teníamos nosotros unos objetivos que cumplir en el tema de empleos. Estados Unidos, que tiene millones de personas, más de 120 millones de personas, Canadá, Alemania, tenían objetivos de crear alrededor de 100 puestos de empleo, el otro 200 puestos de empleo, 50 puestos de empleo, de acuerdo a la capacidad del país. Estamos hablando de millones y de economías fuertes que podía gestionarse, ¿no? Resulta ser que a la Embajada de Israel, un país de 8 millones de personas en guerra, nos enviaron un objetivo de 25.000 empleos. Solo ahí, usted se puede dar cuenta, la bandera que supuestamente nos quisieron poner para que no cumplamos justamente el tema de los empleos. Yeah. Sin embargo, empezamos a gestionar, sentarnos a hablar con los diferentes ministros, como es el de Trabajo, como es el de Economía, para poder saber si eso era posible, cómo se puede vializar, sentarnos a hablar con el presidente de la República para poder conversar y hablar qué es. Resulta ser que sí era posible, porque dentro de la guerra había puestos de trabajo que habían quedado vacíos por el tema de cierre de fronteras. ¿Pero quién se va a querer ir ¿sí? a trabajar ahí en tema de guerra? Ok, entonces justamente eso es lo que yo cuestiono, ¿no? Y fíjese usted, había la posibilidad de hacer y de llevar. De hecho, los empresarios con quienes nos sentamos, aquellos que tenían sus granjas de tomates, de naranjas en el tema agricultura, porque yo no había quien coseche el tema de la agricultura, se necesitaba la mano de obra. Era posible hacerlo. Ellos querían pagar a los ecuatorianos no solamente el tema de vivienda, sino su seguro social para que puedan tener opción a enviar sus remesas. Pero obviamente este tema tenía que ser tratado como un programa, porque si no estaríamos legalizando pues la migración, si no se muestra la seguridad para el pueblo ecuatoriano. Es un país en guerra, ¿sí? Es un país de guerra. Imagínense si cae un misil en donde están los kibbutz, que normalmente está la guerra tanto en el norte como en el sur. Por eso era un saludo a la bandera ese anuncio de los 25.000 empleos. Era posible. En ese momento, segundito, era posible y sí se podía hacer, porque había las suficientes garantías de poder hacerlo. Por eso lo anuncié, porque era real, estaban listos para hacerlo. Había que hacer una logística grande, por supuesto. A ver, teníamos que desplegar 20.000 pasaportes, teníamos que trasladar 20.000 personas, a ver si hay vuelos. Es toda una logística enorme. ¿Cuántos empleos, ¿sí? al fin y al cabo, resumiendo esa área? Ya. Pero no, es empleos? que el problema no es ese. El problema es que en ese momento ellos nos bloquearon. Estoy hablando de diciembre del año anterior, la canciller, diciendo que, pero obviamente eso fue público, diciendo que eso, por favor, y nos llegó un documento del viceministro de Cancillería diciendo que no nos metamos en ese asunto, porque ya vieron que sí era posible hacer los 25.000 empleos, nos dijeron que no, dejemos ahí, que eso va a tratar de gobierno a gobierno, que no nos metamos en eso. Y entonces ahí se quedó, porque era posible. Si usted me pregunta ahora, ¿es posible hacerlo? Yo dijera, no, porque ahora el escalamiento de la guerra ya es una cosa superior a lo que pasaba en el diciembre del año pasado. Muy bien, entonces dos asuntos ahí destaco. El tema del decreto ejecutivo número 61 que decía claramente que hay que evitar, no precautelar que el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina siga avanzando, que era el motivo de su viaje. Correcto. No se pudo hacer y tampoco los 25.000 empleos. Dos temas que no se pudo hacer por responsabilidad y también porque se inmiscuyó funcionarios del presidente Daniel Noboa.
consta en documentos. Lo que yo le hablo están cartas del vicecanciller diciéndonos que no hagamos, que no nos metamos literalmente en esta gestión, que es el presidente quien se va a encargar de gobierno hacerlo. Bueno, eso Muy fue bien. lo que hicimos. Vicepresidenta, ¿por qué se les gusta tanto ir a trabajar allá? Y le pregunto a aquellos, ¿sabe por qué? Porque dicen que usted está ganando como 3 sueldos. Quisiéramos saber cuánto es lo que Un gana la absurdo vicepresidenta de la República. ¿Gana únicamente lo que establece como vicepresidenta o gana también lo que establece como ministra, los viáticos, movilidad y todo eso? Al fin y al cabo les resumieron que gana más de $20,000. Entonces, ¿quién se va a disgustar ganando $20,000 al mes? Pero ya que la tengo ahora aquí personalmente, le quiero preguntar, ¿cuánto es lo que gana en esas funciones? Bueno, vamos a la ley, ¿no? Vamos a la ley. Si yo tuviera 3 sueldos, estaríamos hablando de un pluriempleo, que la Constitución de la República dice que no es posible, rechaza, no admite un pluriempleo, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo un seguro social en base al sueldo de vicepresidencia. ¿Cuánto es? ¿No es cierto? Lo que señala la Constitución, 4.000 y algo, y mi rol de pagos es percibir 3.800 y algo de dólares. Muy bien. ¿No? Con los descuentos. Ahora, el tema de los embajadores, ellos como tienen una norma, ¿no es cierto?, una ley que los ampara a ellos, que es la LOCE. De acuerdo a la LOCE, ellos perciben su movilización de acuerdo a el país a donde son enviados y de acuerdo a la economía de ese país. Muy bien. ¿Sí? En el caso de usted, que fue directamente a Tel Aviv, ¿es una economía? Es una de las primeras economías en donde el nivel y el costo de vida, yo a mis hijos siempre les hablo del tema economía, ¿no?, para que me entienda el pueblo ecuatoriano. Mientras aquí nosotros los ecuatorianos pagamos apenas $3 para tomar una Coca-Cola de 3 litros, comprar una Coca-Cola de 3 litros para la familia, usted en Israel por casi $4 le cuesta un vaso de Coca-Cola. Oh, wow. ¿Okay? Un vaso de Coca-Cola. Esa es la diferencia que tenemos en alimentación, en vivienda, en comida, en estudios y todo lo demás. Sin embargo, a pesar de que yo tenía el derecho como parte de un cuerpo diplomático internacional, el de percibir el tema de apoyo para el estudio de mis hijos, para el tema de los beneficios de vivienda, los temas de beneficios de seguro, los temas de beneficio que se tiene que dar de acuerdo a la normativa y a esa ley, no los percibí. No los percibí. ¿Usted vivió con el sueldo de 4.380? Mis hijos no estudiaron. Mis hijos ni siquiera tuvimos seguro, que la Cancillería dijo que como yo no soy una empleada de Cancillería, yo no tengo derecho al seguro que tienen todos los embajadores a nivel internacional. O sea, ahí hay muchas cosas que al señor Izurieta, que anda todavía diciendo semejante barbaridad de mi sueldo, porque ya el viceministro Torres ya es historia, ¿cierto? Para el Ecuador, y es lo Torres, peor que sí. puede, ahora lo peor, o sea, ese candidato, si sigue de candidato, por favor, pueblo ecuatoriano, pensar. Pero que siga nuevamente el señor Izurieta queriendo instalar en la mente de los ecuatorianos que gano $20,000, está fuera, porque hasta penal le puedo meter una acción penal de lo que está haciendo. ¿Usted vivió entonces en Israel con Hay un fondo, $4.380? mire usted, hay un fondo que se tuvo que crear ante la irresponsabilidad de un presidente que me envió a hacer ese trabajo. Se tuvo que crear normativa y se tuvo que crear un fondo rotativo porque no existe normativa dentro de una vicepresidencia con una vicepresidenta fuera del país. Se tuvo que crear normativa. Eso tuvo un proceso casi de 5 meses. 3 meses estuve sin sueldo, segundo. 3 meses estuve sin sueldo. En esperas de que se cree ese fondo rotativo para poder pagar la renta. Viví 3 meses en un hotel junto con mis hijos, en el desamparo más grande, mientras iba y venía con el Ministerio de Trabajo, todas las irregularidades que quisieron ellos cometer para que no haya ese fondo rotativo, sino cómo me iba a mantener dentro de Israel. Vicepresidente, entonces no es de $20,000 Por lo que favor. usted recibió
Usted vivió entonces, pero acláreme este tema, usted vivió con el sueldo de vicepresidenta que es de $4,380. Con el sueldo de vicepresidenta más los viáticos que el cálculo de la ley da en el tema, pero le estoy hablando de que los rubros que tenían que haberme pagado nunca los tomé. Mis hijos nunca pudieron estudiar porque no pudieron acercarse al sistema educativo de un país extranjero en donde el hebreo es la lengua y mis hijos no hablan hebreo. No pude inscribirles, mis hijos tuvieron que perder un año lectivo por justamente estas irresponsabilidades de un presidente que no le importó los derechos como madre y los derechos como política que yo tengo. Muy bien, entonces lo que decía Isurieta, el tema de los $20,000 y todo eso, no sacaba, pero sí sacaba viáticos, que llegaba más o menos mensualmente el sueldo de una vicepresidenta ya, ¿de cuánto? Con viáticos y todo. Alrededor, que no era 20,000. No, no es 20,000. Llega alrededor casi de $12,000 en un sistema en donde tenemos que pagar una renta de $11,000. Eso es lo que, imagínense, entre cosas de vivir y de todo eso, se tenía que pagar alrededor. Muy bien, saldado este tema de usted y la designación allá, a pesar de que también fue cuestionado por diferentes sectores sociales, diferentes actores también políticos, la designación de usted a través de este decreto ejecutivo, porque hay un plan de gobierno, de hecho, y las funciones que yo entiendo es el artículo 149 de la Constitución de la República de Ecuador, se marca en torno a las funciones que el presidente debe designarle dentro del plan de gobierno. Si no, se enmarcaría directamente una geopolítica a nivel mundial y todo eso, pero aquí se saltó. Otro asunto, señora vicepresidenta, su relación con el correísmo. Usted el 4 y el 5 de junio del año 2024 mantuvo una entrevista en Ecuavisa con el periodista Lenin Arteaga. Le preguntó sobre el tema del indulto al expresidente de la República, Rafael Vicente Correa Delgado, y usted dijo que quizás haya que revisar, no tengo que contemplar algo si ya hay algo contemplado por la justicia. Posteriormente dijo, si es justicia, posteriormente usted dijo, y destacó, dice, si hay que revisar si esa justicia actuó bien o actuó mal. Ahí se le levantó el avispero, vicepresidenta, porque dice, muy bien, entonces si llegara Verónica Abad a la presidencia de la República, le va a indultar. ¿Usted lo haría esto? Nuevamente le repito, porque ya fue la entrevista en junio y ahora le repito al finalizar el año. En el caso de que Verónica Abad llegue a la presidencia de la República, ¿indultaría a Rafael Correa Delgado? Bueno, ¿qué más estar en Cuenca para decir desde el nicho en donde me han conocido 20 años de mi vida política, decir que no soy una partidaria del correísmo? Siempre he sido adversa al correísmo. Mis acciones, mi lucha política, mi activismo político siempre fue en contra de las ideas de un correísmo. Y no tengo reparo de seguirlo haciendo, porque sigo creyendo en las formas diferentes de hacer política que el correísmo. Y lo voy a seguir manteniendo, porque soy muy creedora de la libertad, por eso soy una liberal clásica en mi pensamiento ideológico. Y eso no ha cambiado y no va a cambiar. En esa entrevista, el periodista, si ustedes ven un poco más, el periodista pregunta de que hay un rumor en los pasillos de Carondelet. Como hay muchos también. Este es un gobierno de rumores y chismes y engaños, ¿sí? Y a eso me referí yo en la pregunta, porque es un rumor de pasillos, ¿sí?, en el tema del correísmo. Al preguntarme el indulto, es muy sencillo. En mi propuesta de trabajo no apareció nunca que voy a dar el indulto, y a eso me refería en la entrevista, de que eso no estaba dentro de mis planes, dar indulto a nadie. Yo no propuse al pueblo ecuatoriano dar el indulto a nadie. Y eso fue muy claro y fue muy específica, siempre en el tema. Que ahora, en el hecho de que cuando hablo de justicia, es lo que justamente está pasando en este momento en Ecuador. Que tenemos que ver las caras para ver la justicia. ¿Una justicia metida de mano? Pero por supuesto. Claro, de lo que le pasa a usted con el tema de Núñez, con el tema, y hay muchos casos más. Es lo que pasa ahora.
Lo que haya pasado con el señor Correa, yo no lo conozco y eso es lo que yo me refería, que es la justicia es la que tiene que dar. La sentencia que emitió el juez, hoy candidato Iván Saquicela, el 7 de abril del año 2020, que fue él que sentenció a Rafael Vicente Correa Delgado, expresidente de la República, ¿tuvo que ver algo con la metida de mano en la justicia o no? Pero es que eso es lo que no lo sé, por eso lo que digo, la Pero usted justicia es la que entonces va a tiene que revisar. hacer. No es mi facultad, yo no soy juez, yo soy vicepresidenta de la República. Pero usted puede dar indultos, vicepresidenta, No en el está. caso de llegar a la presidencia de la República, me refiero. Entonces ahí está, si usted me dice, a ver, de que puede existir algún tipo de manoseo político en la justicia, usted me está diciendo que puede revisar este indulto. No, yo no le estoy diciendo que puedo revisar en ningún momento, le estoy diciendo que eso no está en mis planes. Quiere decir que no tengo por qué revisar nada, si eso yo no he propuesto al pueblo ecuatoriano. Eso no me compete a mí porque no está dentro de mis planes. No sé si no me hago entender o no me entiende el pueblo ecuatoriano lo que digo. Entonces Rafael Correa se queda con esa sentencia, Verónica Abad no va a revisar porque después de lo que usted dijo en entrevista, Paola Cabezas en la Asamblea Nacional rápido generó una moción para que se la apoye al pronunciamiento que usted dijo, que en caso de que llegue Verónica Abad a la presidencia de la República, usted pueda generar este tema de indulto. Y yo para no ello he tiene la oído eso, Asamblea Nacional. segundito, perdóneme, pero aquí vamos a hablar con la verdad. Totalmente. Yo no he oído a ningún correísta decir que yo voy a darles el indulto. He oído lo contrario. He oído que ellos ni siquiera han pedido. Eso es lo que han dicho ellos, ¿de acuerdo? Pero de ahí, o sea, que me quieran colindar al correísmo solamente en la cabeza de un presidente que en este momento tiene el terror de no estar en el poder, pues eso es otra cosa, que nace de la cabeza de él para meternos a todos en un saco, ¿sí? Para evitar justamente una oposición. Él teme a la oposición, y lo cual no ha dado la cara a la oposición de manera real, sino a través de engaños, de mentiras y de estas confusiones al pueblo ecuatoriano. Muy bien, que vale la pena justamente que usted está acá y lo está aclarando. Le voy a leer literalmente lo que dice este pronunciamiento. Paola Cabezas impulsó una resolución en la Asamblea Nacional para que el pleno respalde a Verónica Abad en caso de que tenga que encargarse de la presidencia de la República. Después de esa entrevista del 5 de junio, porque fue el 4 y después pasó algo ahí y se la retomó el 5. Después de eso, acuérdese que después de eso, la asambleísta habla del tema, si usted me da la fecha, en el momento que ella habla, están refiriéndose al tema de que ya querían colindarme con la acción de la Fiscalía para quitarme la inmunidad de vicepresidenta para poder, de cierta forma, forzar a las causales de destitución que no tenía. Y aquí entra claramente la canallada que le hicieron a mi hijo y que le siguen haciendo y que nos siguen haciendo, involucrándonos en temas, judicializándonos para poder quitarme de la presidencia. Ese es el único objetivo. Y eso no tiene que perder el pueblo ecuatoriano el enfoque de lo que se procura y se está haciendo de manera flagrante al pueblo ecuatoriano. Todo eso apunta a sacarla para no Pero dejarla por supuesto, acá. Eso está clarito y la pero gente es que ciudadana nace de eso. Entonces, las personas que medianamente aman la República y aman la libertad, porque en este momento la persona que diga que está correcto, sea correísta o no sea correísta, segundito, estamos hablando de que estamos mal en el país. Entonces, ¿cómo no va a defender no solamente la señora Cabezas, sino todas, menos la bancada de ADN, ¿no? Porque la bancada de ADN, de acuerdo a la última evidencia que tuvimos los ecuatorianos hace varios días atrás, en donde pedía a la Asamblea ser atendida por el tema justamente del sumario administrativo, fueron los únicos que quisieron tapar el sol con un dedo. ¿Sí? Y eso es justamente lo que está pasando. No porque yo tenga algo con el correísmo, es porque el sentido común de defender la Constitución y del orden democrático es evidente para los ecuatorianos. Quien no defiende eso está muy mal. Está traicionando a la patria. Claro, porque tenemos un Estado de Derecho a la cual todos debemos de hacer caso. Ahora, en este tema, para no irnos saltando el asunto, ¿qué opina sobre las declaraciones de Marco Rubio? Usted dice que no va a revisar, que ya está hecho, no hay indulto a Rafael Vicente Correa Delgado,
Pero mire lo que dice Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, ¿no? El nuevo presidente. Aquí hay una sentencia, caso sobornos, y mire lo que dice sobre relacionado, estoy contextualizando esto. Dice Marco Rubio, que es ya secretario de Estado de Donald Trump, que no hay duda alguna que Rafael Correa y su grupo político han tenido un enlace con dirigentes y grupos, y lo ha utilizado para la política interna, para desestabilizar a los gobiernos que no se alinean. Lo vimos cuando estábamos ahí, dice Marco Rubio, que estuvo aquí en el Ecuador, ¿no? Ha tenido enlaces con individuos y grupos criminales porque lo benefician políticamente a él y a su movimiento político. Unas declaraciones del secretario de Estado, y le contextualizo esto porque aquí hay una sentencia y hay algo que ya no se puede, que la ciudadanía, que el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con esta sentencia, excepto los militantes que tienen todo el derecho, es decir, que se logró la sentencia con el cuaderno de Hello Kitty, ¿no? Pero aquí ya tenemos una declaración de alguien que es secretario de Estado. ¿Qué piensa Verónica Abad sobre este pronunciamiento de Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump? Bueno, yo lo que quiero que me diga, segundito, ¿cuándo visitó Rubio Ecuador? ¿Cuándo estuvo él acá? Estuvo en el gobierno de Lazo, 2023. ¿Por qué le pregunto el año en el que estaba? ¿Sí? ¿A qué quiero llegar? Porque los hechos y las realidades no pueden ser tergiversadas, no pueden ser escondidas en el espacio del tiempo, ¿sí? Porque estamos mintiendo, estamos haciendo el acto contrario. Si hubo un secretario de Estado de Donald Trump que se manifestó en ese tanto, entiendo que se ha manifestado de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que hubo y el conocimiento pleno de jueces y de sentencias, que entiendo que en base a eso la persona puede decir de otra persona algo que es o no es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hacemos caso a eso? Y sin embargo, todavía creemos que la vicepresidenta tiene actos de corrupción y que tiene que ver con el correísmo. ¿Quién ha demostrado eso? Si alguien simplemente salió a hablar y decir un comunicado, y de paso orquestado por todo un gabinete, porque se tomaron la molestia de usar más de 11 instituciones a nivel nacional para desprestigiar mi honra y mi dignidad, orquestado de todos los ministerios, en vez de dedicarse a trabajar por el pueblo ecuatoriano como nos tienen ahora, se dedicaron a orquestar mentira tras mentira de lo que supuestamente tengo yo actos de corrupción y que mi hijo, y que estoy involucrada con mi hijo, y el tema ¿para qué? ¿Quién ha demostrado algo lo contrario? Entonces, ¿cómo es que podemos creer algo que no ha sido sentenciado? Si el señor Rubio dice que ha sido sentenciado y cuesta la sentencia, es la punto. Entrevista en NTN, ¿no? Pero no hace referencia a esta sentencia, sino que lo crítico que dice Marco Rubio, que el expresidente ha tenido enlaces con individuos y grupos criminales, literal estoy leyendo, porque es pronunciamiento de él, lo saqué literalmente ahí para que no se diga que se está tergiversando y confundiendo, ¿no? Ha tenido enlaces con individuos y grupos criminales porque lo benefician políticamente a él y a su movimiento. Es lo que dice en NTN, tengo la entrevista aquí, hace 10 meses, o sea, lo hizo en el año 2024, refiriéndose a la visita del año 2023. Sí. Y está bien, a lo que voy es lo siguiente, él tenía que hablar, me imagino, con prueba, para decir semejante acusación. Bueno, si tiene las pruebas debe haber dicho. ¿Qué? No entiendo cuál es la pregunta. Sí, a ver, el asunto es de que estamos hablando del caso Rafael Correa, el tema de la corrupción en el correísmo, su vinculación, que le apuntan mucho, Verónica Abad, muy vinculada al tema del correísmo en la Pero Asamblea ¿quién Nacional. dice? No, a ver, espéreme un segundito, vamos a ser claros aquí. Y voy a ser muy énfasis, y perdóneme que sea muy enfática en el tema. Bien, sí, está bien. Yo no tengo lazos ni tengo nada con el correísmo. Lo que sucede en la Asamblea Nacional es algo natural de toda la voz del pueblo que se supone que representa la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional representa la voz del pueblo que está en este momento enojada con lo que está pasando, de la forma en la que están atropellando a una vicepresidenta para que no se llegue al orden constitucional. Están
lastimando el Estado de Derecho. Están violentando la Constitución y de la manera más aberrante y violenta que pueda haber. Muy bien. Y eso es lo que respeta. Entonces, no es que yo tenga un favorismo o que yo tenga algo con el correísmo. Ni que esté ¿sí? vinculada. Ni que esté vinculada. Entonces, no dé por hecho. Prohíbo a los periodistas que den por hecho algo que ustedes no me den a mí clarificado en acciones que yo tengo algo con el correísmo. Muy bien, aquí hay unos asuntos que vale la pena justamente destacar de aquello. Dice Verónica Abad, muy cercana al correísmo, porque hay resoluciones, como por ejemplo la de la ministra, que se dio 85 votos a favor, el tema de sumario administrativo, que recibió igualmente apoyo de diferentes corrientes políticas, no solo el correísmo. Igualmente, cuando se puso en consideración el 14 de junio del año 2024 para enjuiciarla penalmente en el caso de su hijo, ¿no? También recibió apoyo, 75 votos. Y resulta extraño prácticamente de que reciba bastante apoyo de la corriente política del correísmo, más en la Asamblea Nacional. Entonces, generemos una hipótesis. No es una afirmación, pero sí una hipótesis de que esto lo ligan a que Verónica Abad recibe favores del correísmo, por eso le hablaba del tema de indulto, va a terminar dándole el indulto al expresidente de la República. Es eso, no se está asegurando, no es eso, pero sí ese es sus elucubraciones de ustedes. Conjeturas. Exactamente, pero yo le estoy diciendo, dígame en actos concretos que yo haya hecho algo de eso. ¿Recibir el apoyo en la Asamblea Nacional del correísmo no significa nada? Espere, la Asamblea Nacional, vuelvo nuevamente a repetirle, la Asamblea Nacional está en representatividad de un pueblo ecuatoriano que claramente no está de acuerdo con lo que están haciendo. Segundo, ¿a dónde se pierde? Ahora que pero espere, ahora que los correístas sean una mayoría, eso no tiene nada que ver con lo que están defendiendo. Eso no demuestra nada y no indica entonces tampoco nada, vicepresidenta. Pero por supuesto que no indica nada si estamos todos al mismo son de querer recuperar este país destrozado. Pero por favor, la verdadera pregunta es, ¿qué se está haciendo ante el país destrozado que tenemos? Esas son las preguntas reales. El día de ayer ya lo dijo el presidente Daniel Noboa, no sé si vio ese pequeño video, cerca de 14 logros que yo pude destacar de todo aquello, pero no me contestó, vicepresidenta, sobre el tema de la declaración de Marco Rubio. Pero ¿cuál es la pregunta? Eso digo, no le entendí, segundito. Muy bien, contésteme. Es de que, le formula nuevamente la pregunta, es de que Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, ha señalado claramente que ha tenido enlaces con individuos y grupos criminales porque benefician políticamente al ex presidente de la República y a su movimiento. Lo que dijo Marco Rubio. Pregunta de aquí. En caso de que llegue usted a la presidencia de la República, ¿cómo va a tomar usted estas declaraciones de Marco Rubio? Como las que estoy tomando ahora. Me imagino que el señor Rubio... ¿Le pedirá pruebas? No tengo que pedir nada. Es una declaración que él ha hecho en su libre expresión, en su libertad de expresarse, ¿sí? La incidencia de una persona y de cualquier gobierno de otros países, porque esto lo aprendí en diplomacia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una convención de Viena, en donde un país no puede introducirse ni meterse en otro país. Así es. Okay. Entonces es una declaración que en su libertad de expresión lo ha hecho el señor Rubio. No hay mucha importancia entonces en lo que dice Marco Rubio. Pero por supuesto. Muy bien, me queda claro. Ahora, saltemos a otro tema. Me quedó claro el asunto de acá. Elucubraciones es lo que dice de medios de comunicación y periodistas, y nos prohibió también. ¿No genera una especie de censura? Que no prohíbo que hablen sin pruebas. ¿Cómo es que ahora en día puede la gente salir a hablar? Esto es justamente el mal ejemplo que tenemos, ¿no? Que salga un ministro a hablar de que soy una corrupta, que salga una secretaria de comunicación diciendo que yo tengo tantos casos de corrupción. Oiga, usted es cuencano y me ha conocido cuencana, ¿qué casos de corrupción he tenido? Por favor. Bueno, de lo que le indican acá y de lo que ha salido a partir de acá, de usted como vicepresidenta. Vicepresidenta,
quiero tocar el tema de la destitución. Dos acciones que se le ha puesto el 8 de agosto y también le puso el 20 de septiembre del presente año por violencia política. Esto de aquí lo ha considerado como algo de desestabilización de Verónica Abad al presidente Daniel Noboa, que quiere sacarlo del gobierno. ¿A qué apuntan estas acciones que usted puso al Tribunal Contencioso Electoral por tema de violencia política? ¿Se lo quiere bajar al presidente? Es la pregunta. Pero ahí yo le voy a aclarar algo más, ¿sí? Por favor. Ellos no dicen que quiero desestabilizar, ellos dicen que quiero hacer un golpe de Estado. Su fantochada de que amanecieron un día haciéndome una orquesta con todos los ministros, con medios de comunicación, con artes diseñadas, con una ministra Palencia en decadencia, al lado usando la fuerza pública con metralletas para decirme que yo estoy intentando un golpe de Estado. ¿Qué fue lo que hice? Ante tanta violencia a la que he sido sometida, recurrir a la justicia, recurrir a un juez, para que se me haga justicia en los derechos violentados que he tenido claramente y flagrantes, porque no me estoy inventando nada de lo que está diciendo. ¿Y a eso le llaman inestabilidad? ¿Y acaso no es la inestabilidad que nos están dando ellos al ser violentos, al ponernos incluso en un foco internacional de vergüenza a los ecuatorianos? Habernos llevado a este descalabro económico, falta de empleo, lo que tenemos en migración, pero por favor, quienes están inestabilizando el país son ellos. Quienes están poniendo en riesgo la dolarización son ellos. No como lo dice el señor Isurieta, que yo voy a llegar y voy a poner en riesgo la dolarización, de que voy a llegar yo a prácticamente a coartarles sus victorias, y siempre voy a preguntar lo mismo, ¿qué victorias tienen ellos? ¿Mantenernos en oscuridad los ecuatorianos es una victoria? Deberían estar avergonzados y pidiendo perdón al pueblo ecuatoriano de lo que nos han hecho, quebrando negocios, quebrando familias. ¿Qué les pasa? Uno tiene que ponerse firme, y yo estoy firme ante ello, y lo voy a estar y lo voy a defender. ¿Por qué? Porque aún el hecho de que una mujer esté en política es justamente para el equilibrio de una nación. Y hoy lo que quieren es que las mujeres, a través de estos actos violentos, callemos ante tanta adversidad que tenemos, porque son mujeres las que me están violentando. Entonces, por esa misma razón, yo hago un pare a lo que está pasando en este tema. Tiene que parar. Y por esa razón estamos y hemos acudido a una justicia. Y estamos sobre la justicia, estamos sobre las juezas. ¿Usted quiere que lo voten entonces al presidente de la República? ¿Que le suspendan los derechos políticos? Porque eso es lo que dice. Lo que corresponde a la ley. ¿Qué dice la ley? Es lo que corresponde. Así como me han puesto, pero por favor, segundito, a mí me han puesto 5. 5. Empezando por un señor impresentable como es el señor Guarderas, que se supone que debería estar Esteban Guarderas, que se supone que debería estar haciendo su trabajo de independencia de poderes, y resulta ser que está prácticamente pagado por un gobierno para haberme puesto la primera demanda, y después ya tengo todas las demandas de violencia de género. Vicepresidenta, porque a mí me ponen 5, entonces yo pongo 2. Me estoy defendiendo. ¿Tengo derecho a la defensa? Totalmente. Nadie no puede quedarse en la indefensión, pero buscar esta destitución, sacarlo al presidente, suspender los derechos políticos. Es lo que dice, no, perdóneme. Esto no es otra cosa más de lo mismo que dice el presidente, desestabilización. Es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley. ¿Y para qué está la ley entonces? Para ser respetada por todos, ¿no? Y el artículo 226 de la Constitución dice claramente: funcionarios públicos y autoridades deben de respetar la norma. Y si no quería que llegue a estos escenarios, entonces no tuvieron que arremeter contra la vicepresidenta. ¿Usted cree que eso es lo justo? No, yo no lo creo, ni nadie lo cree. Por eso misma razón. Exacto, usted ha tocado una palabra muy especial, su sano juicio. Eso es lo que menos tiene este gobierno. Muy bien. Ahora, queda claro, ¿cómo está este proceso de acá? El proceso de estos dos planteamientos que realizó usted. ¿Qué sigue? Ante el sumario administrativo, dice usted. No, ante este pedido de la suspensión de los derechos políticos al presidente de la República, la que presentó en el Tribunal Contencioso Electoral el 8 de agosto y el 20 de septiembre. Son dos procesos. Mire usted. El momento que ingresamos la denuncia de violencia política de género,
al día siguiente hubo todo un revuelo dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Hubo el tema que lo sacaron al presidente Muñoz y después se hicieron otra directiva dentro del mismo Consejo de Participación Ciudadana. Acomodando perdón, estoy hablando mal, no del Consejo de Participación Ciudadana, del Tribunal Contencioso Electoral, ¿cierto? Porque justamente empezó la manipulación dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Y sin hacer largo cuento, lo que tenemos hoy con el candidato Topic, lo que tenemos hoy con la vicepresidenta de la República, que en las diferentes instancias estoy multada con $8.900, ¿cierto? Por el mismo tema del señor Guarderas, una locura de lo que él puso, a pesar de todo lo que pasó dentro de una audiencia que fue pública, ¿cierto? Por el tema de las pruebas que pasó. Ahora tenemos la denuncia de la señora Jacome, tenemos la denuncia de la señora Sommerfield, ¿cierto? Y resulta ser que en nuestra denuncia, de la cual nosotros tuvimos la audiencia en días pasados, las pruebas que son flagrantes de su violación a mis derechos políticos como mujer, que configura la ley, resulta ser que terminaron ellos acogiéndose al derecho de silencio. Entonces usted me dice, ¿qué ley, qué justicia existe ahí? ¿Qué justicia existe ahí? Tiene que dar la sentencia al juez y estamos esperando, pero por supuesto. ¿Qué inestabilidad? Si yo, por cumplir el orden constitucional y el día que salí de Ecuador fui clara con el pueblo ecuatoriano, tomo la decisión de salir a Israel en nombre del equilibrio constitucional de la República y salí. Entonces, que me digan ahora que yo estoy ocasionando una inestabilidad pidiendo la destitución del presidente, no. Yo me estoy acogiendo a las leyes y a la justicia para que se me haga justicia. Pero eso dice destitución del cargo y también... Pero eso dice la ley. Claro, eso dice la ley. Entonces, usted quiere lo que dice la ley. Destitución del cargo y suspensión de los derechos políticos. Es lo que dice la ley, no es lo que yo quiero. Pero usted aspira a que la ley se cumpla, tal cual como está. Que me hagan justicia. Y que se aplique la ley. Que me hagan justicia. Y si usted ve lo que nosotros pedimos, porque usted debe haber visto la audiencia que fue pública, ¿qué es lo que piden mis abogados? ¿Sí? Y dentro de lo que piden mis abogados no es la destitución del presidente. Muy bien, sí, bastante está claro. Se ha dicho mucho. ¿Usted va a tomar acciones en contra de periodistas y medios de comunicación? Acláreme esto, ¿por qué? En medios de comunicación, en especial los públicos, se ventiló una red de ciberataques que tiene que decirlo, ha de haber visto el video, en donde cualquier ridiculez. Se le acusa a Verónica Abad, a su hijo, y también a partidos políticos. Entiendo que ahí está el general Carrillo, María Paula Romo, que también la sacan en una gráfica. Ahí está un mayor Edison Ramos, que lo nombran como un mayor de policía que tiene una empresa Icrital, y que genera contenidos comunicacionales a través de 2 medios digitales, Tiempo Real y Guayaquil News. ¿Qué va a hacer, de hecho, ante estas informaciones que se ventilan en medios públicos y también ciertos periodistas? ¿Va a tomar acciones legales porque lo toman como ya un hecho serio al traducirla esto en un reportaje de hecho periodístico y noticia periodística? ¿Qué posición tiene Verónica Abad sobre este tema? Primeramente, ¿qué tiene que ver usted con esta red de ciberataques para desprestigiar al presidente y a Balbini Balbonesa, la esposa? Pues en realidad son de una creatividad increíble, ¿no? Para hacer el mal usan la creatividad, cuando en realidad toda esa creatividad usada bien para el pueblo ecuatoriano sería fantástico. Pierden el tiempo, por eso yo le digo, usan una infraestructura pública que pagamos los ecuatorianos, como es TC Televisión, ¿no es cierto? Usan para poder deshonrar a personas que ellos los ven en su consciente y en su libertad como enemigos, como lo ha declarado el presidente, ¿cierto? Y pues entonces vamos a crear cosas para poder acabar con la dignidad y la honra. Usan fondos públicos, usan una infraestructura pública de los ecuatorianos para terminar en un expediente que hoy se cayó. ¿Se cayó por qué?
Porque no existe pruebas algunas. El expediente que saca la fiscalía de eso es un denunciante anónimo, que la única prueba es un link, y ese link es la noticia que supuestamente es presentada por la señora Bayona en TC Televisión. Eso es todo lo que existe. No existe nada más. Entonces, estamos mal usando la infraestructura de los ecuatorianos y los fondos públicos cuando estamos llenos de emergencia, como es la salud, como es la educación, como es la seguridad. Por favor, no sean burdos. Un tema es el tema de los medios públicos y otro de ciertos medios de comunicación que también hacen eco a lo que genera eso. Por eso le preguntaba. Ya sabemos pues que el gobierno tiene pauta clara y pagada a los diferentes medios de comunicación que hacen voces de esto. A Verónica Abad, con eso generan quizás un tema de menoscabar el buen nombre, el derecho que tiene la vicepresidenta de la República. Así es. Y al traducir y al hacer coro esto en otros medios de comunicación y en periodistas, ¿no cree que Verónica Abad también debe de aplicar la misma justicia que está pidiendo en el otro lado también que se aplique? En este momento tendríamos que tomar las decisiones respectivas. Hay tantas cosas, Segundito, que la verdad... Esto le no tenemos entonces el tema del Trust Center. Pero imagínense, ¿qué me voy a poner a concentrar cuando hay cosas más importantes que concentrarse? Como es poner un pare a todo lo que está pasando con el pueblo ecuatoriano. Muy bien. O sea, el resto, muy bien. Porque no debo nada. Ahí está no la respuesta del tema del Trust Center, que también se la señalaba a la señora vicepresidenta. Caso Nene, que lo bautizó, 21 de marzo del año 2024, generan allanamiento. Su hijo es detenido. El 23 de mayo la llaman también a usted a la fiscalía. Entiendo de que no fue a la fiscalía porque no motivaron el tema de su llamado a la fiscalía. Y hay una red, en este caso de corrupción, que lo señalan, y esto está en el tema de acá. ¿Cómo lo toma Verónica Abad? No he sabido de qué red de corrupción me habla. El asunto del tráfico de influencias, por lo que se investiga este caso Nene de acuerdo al artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal. Las pruebas, vuelvo a repetir, lo he dicho en todos los medios de comunicación, el proceso judicial a la que canalladamente nos sometieron para con el único objetivo poder llegar a mi destitución, que fue claro y fue flagrante, fue conocido por el pueblo ecuatoriano, el hecho de un proceso que está bajo peritaje y bajo justicia, y desarrollándose de la manera que tiene que ser, a pesar de que todas las pruebas, de acuerdo al peritaje que ha seguido, no tiene pruebas que compruebe el tema. Y vuelvo a ser enfática, porque recién se desarrolló una audiencia pública, ¿sí? En el que nuevamente el peritaje dice que no tiene acción ante lo que se está denunciando. El peritaje es bastante claro, porque es de un perito que es certificado de la Fiscalía General del Estado. Pero el fiscal... Pero aún así nos llaman a juicio, imagínense. Vicepresidenta, el fiscal Carlos Aracón, agente fiscal, dice lo siguiente, en una documentación dice, la ampliación de la versión del denunciante de Rommel P., ¿no? Señala que hay una documentación relacionada a su contratación por disposición directa de Verónica Abad. Esto es lo que dice el fiscal Carlos Alarcón, agente fiscal. Dice, hay una contrata por disposición directa de usted. Después dice que hay una presunta participación de la vicepresidenta Abad en esta misma causa. Y esto lo dice el agente fiscal. A ver, ¿y las pruebas que tiene lo que dice? El agente no tiene lo que pruebas dice, para decir lo esto. que dice Robert, 3 veces en sus llamados de declaraciones, las 3 veces son 3 cosas diferentes de lo que él habla este señor, ¿sí? Y una vez para aclarar al pueblo ecuatoriano, la persona que designa a quien se contrata por obviedad y por ley es la vicepresidenta, quién va a ser mi secretario, quién va a ser la persona que trabaje a mi lado. Y eso se hace con un proceso de documentación que tiene que entrar en el tema de la dirección de talento humano. Todos los procesos legales y abiertos, que eso es lo que tiene, y no dice el fiscal Alarcón, al cual en un momento dado también tendría que ser ajusticiado por todos los atropellos que él ha hecho y que está claramente flagrante.
Eso tendrá que verse pero en eso su no momento. solamente lo dice Carlos Alarcón, sino también lo dice un funcionario de gobierno, José de la Gasca. José de la Gasca dice que hay audios, ¿no? Que hay Ajá, documentos sí, sí, en y que donde lo está muestren. relacionado Sí, directamente y que usted, lo y ahí hay muestren. prueba, Sí. y ahí cree que hay prueba suficiente como para decir Verónica Abad está relacionada y que por disposición directa, como dice el fiscal Alarcón, se contrató a esta persona. Le hicieron firmar una letra de $30,000 que dice Una y letra que no debía existe, una debía de letra pagar que no existe. $1,700. Imagínense, una letra que no existe. Que muestren la letra. ¿Por qué hablan de una letra si la letra no existe? Pero, a ver, él tiene pruebas, que las muestre, pues, las pruebas que él tiene. Muy bien, entonces las pruebas de las que habla tanto la Fiscalía como la de funcionarios de gobierno son únicamente pruebas que salen de la boca, pero no hay ningún documento, Correcto. ningún audio, ninguna... Correcto. Muy bien, me queda claro. Ahora, el asunto de los 7.2 millones, nuevamente otro escándalo más. Con tanta plata, ¿qué se van a hacer? Yo no me imagino 7.2 millones de dólares que nuevamente sale en medios de comunicación y nuevamente dicen... Mire, el pueblo ecuatoriano sabe, sí, quién son los que tienen los paraísos fiscales, sí, no soy yo, no tenemos paraísos fiscales y llega a ser tan ridículos que el exministro de gobierno, el señor Félix Wong, por su misma boca, dice que fue información dada anónima, o sea, quiere decir que ellos saben quiénes son los que pasaron esa información a la señora Inostroza y luego al señor Vela, de una información que claramente nosotros pusimos la denuncia, mi hijo con su abogado, ante la fiscalía. ¿Por qué hay una información inexistente? Sebastián dice que no hay ni existe en ninguna parte del mundo esas instituciones financieras que nombran. No existe, no hay. Y ni se diga que tenemos alguna cuenta en otra parte del mundo. Y ni se diga, ¿sí?, que tengan 7.2 millones de dólares. No, no lo tenemos. Nosotros somos personas honradas, personas que hemos trabajado por el fruto de nuestro trabajo. Y así lo hemos demostrado limpiamente. Segundo, nosotros, mira, aquí mi nombre en Cuenca, y dicho también por el señor Félix Wong, que he recibido plata, que tengo carros, hasta mi abuelita me acusaron de que había comprado carro. No tengo ni abuelita. O sea, llegan a tal ridiculez de querer buscar toda un aparataje con el único fin de que no se cumpla el orden constitucional. Todo esto desemboca aquello, inclusive lo que le voy a preguntar, la suspensión de usted. Le aplican un artículo en donde ha sido cuestionado por 24 mandatarios, este grupo La Idea, mandatarios de Latinoamérica y también algunos de Europa. Le aplican el artículo 48, pero dice la ministra Ivonne Núñez que no tiene nada que ver. ¿Cómo lo mira Verónica Abad a este asunto? Que quien la sancionó es únicamente una funcionaria, pero no es la ministra. Y que dice que la ministra Núñez, que ella sí puede observar las faltas injustificadas sobre este tema. ¿Qué lectura le da? Ya ni lectura tengo, de verdad, segundito. Es de tal manera tan irracional, ilógica, como la que se mueven ellos, que hoy dicen claramente y mañana se desdicen, y hoy dicen y mañana se les cae la mentira de todo lo que ellos van haciendo en el camino. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque no la quieren dejar a Verónica Abad asumir la presidencia. ¿Por qué? ¿Por qué la razón? Estamos siguiendo una línea de tiempo. Exactamente. Por eso le estaba tenemos una cosa tan gigante que han ocasionado en contra mía de todas las índoles, de todas las formas. Esto del sumario administrativo, otras ridiculez más, donde ni siquiera existe un fundamento para haber pensado en un sumario administrativo. No existe que yo haya llegado tarde, no existe que yo haya hecho una contravención, no existe. Tenemos documentación clara en donde toda la movilización primeramente hacia Turquía, nosotros hemos preguntado, ¿por qué a Turquía? ¿Por qué el presidente un día amanecí con un decreto enviándome a Turquía en nombre de la seguridad?
¿Qué estudio técnico demuestra que yo tenía que movilizarme a Turquía en nombre de la seguridad? Quizás para que no cumpla los plazos y usted pueda estar correcto, ¿no es cierto? por ahí. Sin embargo, me imagino eso. Y exactamente. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión clara? Porque está en tema de documentación y Kipux, que fue claramente enviado a la Cancillería. La Canciller dice que yo he pedido, y la ministra de Trabajo sigue sustentando de que yo he pedido ser trasladada a Turquía. Mentira. No existe que yo haya pedido. Mi primera pregunta fue, ¿y por qué Turquía? ¿Cuál es el estudio técnico? ¿Cómo me voy a movilizar? ¿Cómo se va a hacer esto de acuerdo a la normativa? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Por qué el gobierno tiene que gastar más plata de los ecuatorianos para moverme? ¿A dónde? ¿Para qué me van a mover? Bueno, todas esas respuestas nunca nos dio la canciller. Todas esas respuestas no existen. Había una orden imperativa de que me vaya. ¿Cuál es el objetivo? Hasta ahora no sabemos qué es. Ocasionó un problema, pero ya sabíamos qué es lo que estaban haciendo para hacerme este tema de sumario administrativo. Y bueno, no existe ni siquiera un origen para que haya un sumario administrativo. Peor, llegar a la conclusión de quitarme y suspenderme 150 días, que ni siquiera reza la norma, por favor. Claro, aquí se habla el artículo 87 de 30 días de la suspensión y también se habla de la destitución, pero no se, se habla de la destitución. Ella habló de la destitución. Así es, no, pero aquí se genera una suspensión. Y aquí dice el artículo 87 que la sanción temporal sin goce de remuneración no puede exceder de 30 días. Ok, yo estoy con 150 días. Es para sacarla del baile ahora de la presidencia. Ahora yo le hago una pregunta. Usted acaba de leer algo muy empático con lo que estamos hablando en el tema, ¿sí? Ella pide mi destitución. ¿Y eso acaso no es desequilibrar también el gobierno? ¿Y eso acaso no es desequilibrar? Yo debería estar llamando a que están desequilibrando el país y conforme. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de igualdad de condiciones de las mujeres en tema de paridad, a la cual hace referencia la ley. No, estamos en un completo desequilibrio. Y usted acaba de demostrarlo con lo que acaba de decir. Una mujer queriéndome destituir por formas inconstitucionales, ilegales, ilegítimas, y que eso configura un delito que ahora tiene que dar cuentas a la Asamblea Nacional de la República. ¿Qué piensa de las declaraciones de Ariana Tanca, ministra de la Mujer? Le escuchaba a Ariana Tanca, ¿qué es lo que dice? Que usted debe de estar aquí primeramente para defender, que ellas no defienden a quien está fuera del país. Dice, no tiene la capacidad de fiscalizar, tampoco tiene de exhortar, de investigar y de sancionar. Dice Ariana Tanca en una entrevista en FM Mundo que realizó, y que lo suyo es una sanción únicamente administrativa, ¿no? ¿Qué piensa Verónica Abad sobre estas declaraciones? Es más, dice que únicamente atiende siempre y cuando esté en el país y que usted está fuera del país. Como que si fuera la única mujer ecuatoriana que estuviera fuera del país. Aberrante. Una ministra de la Mujer, que se supone que tiene que velar por los derechos de las mujeres ecuatorianas. En cualquier parte del mundo no dejamos de ser ecuatorianas. Y estas aberraciones, esta incapacidad de gobernar, este es el fruto de tener una ministra que desde el inicio se burlaba de una vicepresidenta, siendo ministra de gobierno, ministra de la Mujer. Una vergüenza completa. Muy bien, Saría Moya va a ser la vicepresidenta, ¿o cómo estamos ahí, vicepresidenta? Porque tenemos... No existe, no existe dos vicepresidentas. Existe una vicepresidenta elegida por los ecuatorianos constitucionalmente y legalmente y legítimamente en el puesto de la vicepresidencia de la República. El presidente de la República tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Realizado. Está obligado. Y los ecuatorianos tenemos que velar para que eso se cumpla. Porque si eso no se cumple, realmente los ecuatorianos hemos perdido y hemos fallado a la patria si permitimos que eso se cumpla. Un atropello, porque es un acto dictatorial lo que él está haciendo, el colocar una persona que no fue elegida por el pueblo ecuatoriano a dedo, y respetando su primer poder, que es la Asamblea Nacional Constitucional, quiere decir que estamos al mando de una persona que quiere hacer lo que le da la gana con el país. Y eso no podemos permitirlo los ecuatorianos. Por supuesto que no. Verónica Abad, yo sé que no vamos a permitir los ecuatorianos, yo sé que hay mucha indignación del pueblo ecuatoriano ante esta posición
absurda y le veo que hay mucha reacción de juristas, académicos, colegio de abogados a este monstruo que le hicieron aplicándola para suspender justamente cuando esté en campaña el candidato a presidente. Pero ¿qué le queda a Verónica Abad? Pero más que eso, mire usted la violencia con la que actúa un gobierno. Estamos hablando de actos dictatoriales, de actos que deberían recibir la aberración de todos los ecuatorianos sin distinción alguna. ¿Cómo puede ser posible que el momento que aterrizo para dirigirme al despacho vicepresidencial, como me confiere la legal forma de ser la vicepresidenta de la República Constitucional, me mandaron 60 militares a avasallarme dentro de la vicepresidencia para que no entre? Entonces. Para que no entre. Vallas, piquetes, policías y militares para que no pueda entrar a la vicepresidencia. Entonces, ahí, vicepresidenta, ¿usted cree que tiene chance en algo todavía? Ya vemos una serie de cosas que pasa en su entorno desde que pero usted es está que pero segundito, viene acá. No es que yo usted? tenga chance. Es que hay que hacer respetar lo que tiene que hacer, y eso no depende de Verónica Abad. Pero el presidente depende hace de lo una que quiere, inclusive hasta el entonces, mismo ¿cuál Ministerio es del el Trabajo? llamado? Pero ¿cuál es el llamado? Entonces, no es qué es lo que voy a hacer yo. No está arremetiendo contra Verónica Abad, está arremetiendo contra la democracia de un país. Pero las instituciones del Estado, ¿cree que van a responder en derecho o van a responder Tienen que responder en derecho, tienen que responder en forma de derecho. Y el fallo de la jueza que está programado para este miércoles 27 en la ciudad de Quito, ella tiene que hacer justicia. Si ella no da el fallo, porque lo único que pedimos es la justicia para el pueblo ecuatoriano, para lo que está pasando en este momento el pueblo ecuatoriano, que ha sido ya un problema internacional, como usted lo acaba de decir. Hay países que están preocupados y que prácticamente están poniendo un pare al Ecuador, una distancia, y lo acaba de demostrar la cumbre iberoamericana aquí, en el rechazo a lo que está pasando en el Ecuador. Pero se anuncia que nadie no se mueve si no conoce al presidente, y allí tenemos el problema. Pero fíjese usted, ¿qué tiene entonces que Verónica hacer? Más que pedir que las diferentes instituciones que están delegadas, tanto de control, con las que me voy a reunir en este momento, esta semana que estoy en Quito, que tiene que haber un llamado fuerte a las diferencias a los poderes independientes que se suponen que son una reflexión a lo que está aconteciendo en el Ecuador. No podemos dejarnos intimidar por el poder, no podemos dejar amedrentarnos, porque si los jueces en este momento están amedrentados, por favor denuncien. Por favor, aún hasta reacúsese de la causa que no la conoce, pero no haga el daño que está haciendo, porque está clavando una daga al corazón del pueblo ecuatoriano. Vicepresidenta, ¿usted cree que quizás en vez de este ambiente que tenemos los ecuatorianos, que tenemos una serie de problemas encima de esto, el problema del presidente y vicepresidente, ¿cree que hay todavía posibilidades de que usted y el presidente Daniel Noboa digan, sentémonos, sales tú a hacer tu campaña, yo asumo la presidencia? Pero por supuesto. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted todavía tiene esa posición de poder conversar con el presidente Daniel Noboa? Por supuesto. Y le hace un llamado al diálogo. diálogo. Lo he dicho cientos de veces y lo dije el día que aterricé en Ecuador y lo vuelvo nuevamente a decir. El pueblo ecuatoriano no necesita eso. Necesita es que se siente a conversar y a dialogar qué es lo que pasa. Por eso he dicho que vengo a poner la cara, para que el presidente entienda de que nos debemos a un pueblo a quien tenemos que rendir cuentas. Tenemos que mostrar lo que nosotros hemos hecho. Está a tiempo de poderlo hacer y le vuelvo a insistir al pueblo ecuatoriano en la paz, en la unidad que necesitamos en este momento para salir de la gran crisis a la cual nos han sometido. Sin embargo, estamos aquí. Bastante claro, señora vicepresidenta. Finalmente, ya terminando la entrevista, me queda algo por preguntar sobre el tema hay una noticia que circuló también, con esto ya termino la entrevista, yo le quiero agradecer a usted. Gracias, segundito, a ustedes. De atender, pero es el momento de aclarar. El tema de su visa a Estados Unidos, ¿fue revocada la visa de Estados Unidos? ¿Por qué fue revocada? No sabemos la razón. Un día amanecí con un correo electrónico diciendo que se ha suspendido la visa. No da razón, ni tampoco me he puesto a averiguar. ¿Usted solicitó que se reconsidere esa posición? No he vuelto a tocar ese tema porque en realidad no es algo que me intranquiliza, ¿sí? Es algo que en su momento se tendrá que averiguar y obviamente preguntar. Cada país es libre de decidir quién quiere y quién no quiere que tenga su visa.
es respetable. Sin embargo, se tiene que hacer, obviamente, una aclaración, porque tampoco lo entiendo. Pero He tenido usted pidió que se excelentes... aclare a la embajada, ¿por qué se le No, revocó la aún visa? no lo he hecho porque mis intereses en este momento y mi fuerza está en otra Y cosa como más importante que una vicepresidenta visa. y como vicepresidenta no ha dicho y no ha exigido alguna respuesta porque usted es vicepresidente de la República. Es decir, motíveme por qué me revocaron la visa. Tendrá que ser en su momento y lo vamos a hacer, segundito, obviamente, para aclarar cualquier tema. Sin embargo, no ha sido algo que está dentro de, o lo que me quite el sueño, ¿no? La verdad no. Lo vamos a hacer en su momento que tenga que ser, pero la verdad no me preocupa ese tema. Perfecto. Vicepresidenta, muchas gracias yo por estar en este medio de comunicación y por aclarar muchos temas que estaban en agenda de los azuayos y también de los cuencanos. Muchas gracias a usted, señor. Sobre asuntos relacionados a la función que desempeña usted como vicepresidente de la República. Lamentable, y mi solidaridad de hecho, porque el día de hoy es 25 de noviembre, Día de la no violencia a la mujer, y es donde más se violenta a la mujer. Claro, recordando. Aquí en el tema local, en el tema nacional. Así es. Una situación bastante Fíjese bárbara. usted que desde las hermanas que murieron, les asesinaron un dictador, el dictador Trujillo, ¿cierto? En la República Dominicana ha quedado aún para determinar que el recordar el 25 de noviembre la violencia hacia la mujer de los gobiernos dictatoriales, continuamos todavía batallando en nuestros países latinoamericanos, en este caso, dejaron un alto listón las hermanas Mirabal, por lo cual nosotros tenemos que continuar. No es como dice la señora Jacome, que tenemos que renunciar. No, no se renuncia. Tenemos que luchar para seguir manteniendo lo que hemos ganado en tema de derechos las mujeres. ¿Qué diría usted, vicepresidenta, a los violentos y a esta violencia que hay hacia las mujeres? Tenemos la ley. Y la mejor forma de erradicar la violencia siempre va a ser la educación. La educación es parte importante y esencial de aún un sistema machista, por lo cual nosotros, las madres, las mujeres, tenemos que ser las principales educadoras de un sistema libre y de respeto a toda norma, a toda ley. Amar la ley es importante para protegernos. Muy bien, vicepresidenta, muchas gracias a usted. Algo en la parte final. Llamado al pueblo ecuatoriano y dar gracias a mi pueblo azuayo, que es parte también de esta resistencia que tenemos a los males, porque esta es la verdadera soberanía. El luchar y el resistir para mantener la libertad, la vida, es algo que debemos hacer los ecuatorianos, por obligación, por nuestro futuro, nuestros hijos y nuestras familias. No dejemos de estar atentos a lo que debemos de estar atentos, porque es responsabilidad como ciudadanos el poder estar adelante siempre y con la frente muy en alto de lo que aún se quiere cometer contra los ecuatorianos. Gracias, querido pueblo ecuatoriano, y seguimos trabajando. Gracias. Gracias a usted, vicepresidenta, por estar en este medio de comunicación. Conmigo nos vemos, Dios mediante, 8 de la noche en Mesa Ciudadana. Un gusto acompañarles y nos vemos el día de mañana.